Bien. Em, y esto lo vimos también en la salida del botánico, dentro de las plantas, sobre todo que tienen flores unisexuadas, tenemos las que llamamos diclino monoica y diclino dioica. Diclino es de que tiene los dos tipos de flores, o sea, tiene la pistilada y la estaminada. Quiere decir que la parte femenina y la parte masculina están separadas entre sí. Eso significa diclino, que están separados entre sí, ¿no? La parte reproductiva masculina y la femenina. Y monoica significa que están en el mismo pie, en la misma casa vendría a ser, están en el mismo pie. Entonces, en las diclinomonoicas tengo flores pistiladas y flores estaminadas que están en la misma planta. Por ejemplo, si yo voy subiendo en un árbol, ¿no? En algunas coníferas pasa, si yo voy subiendo en un árbol, de repente me encuentro con flores masculinas y más arriba me encuentro con flores femeninas. Cuando es diclino dioica, como por ejemplo es el caso de las efedras, lo que yo tengo es que una planta tiene flores pistiladas y otra planta tiene flores estaminadas. Están por separado. Bien, esto simplemente las flores que tienen todos los ciclos, o sea, tanto los estériles como los fértiles se llaman completas, y cuando se carece de alguno de estos ciclos se les llama como incompletas. Cuando lo que falta es alguno de los ciclos para la reproducción, o sea, los estambres o los pistilos, se habla de flores imperfectas y se llama flores perfectas cuando están presentes los dos ciclos sexuales. O sea, las flores hermafroditas son completas, una flor hermafrodita que tiene tanto gineceo, androceo y también tiene cáliz y corola, va a ser una flor completa y perfecta porque tiene todos los ciclos y además tiene los dos ciclos reproductivos. Bien. Respecto a la parte masculina, esto de verdad que no es simplemente a modo de ejemplo, pero básicamente esto es para que observen que la idea de diali y gamos también se aplica a los otros ciclos, no solamente al perianto, o sea, al cáliz y la corola, sino también al androceo y al gineceo. Entonces, fíjense que los estambres pueden estar libres, en la mayoría de las plantas que vamos a ver están libres, pero también pueden estar unidos de distintas maneras. Por ejemplo, si están todos unidos por el pie, por lo que se llama el filamento, que vendría a ser el pie de los estambres, se llaman monadelfos, ¿no? Entonces yo voy a tener acá un único pie, o sea, un único filamento, y desde ese filamento salen todas las anteras, pero en realidad no es un único estambre, sino que son un montón de estambres unidos entre sí. Y así tengo distintas variantes, varias. Bien, y ahora sí vamos a algo que es muy importante y que tenemos que aprender, porque de esto depende la clasificación de los frutos. Este es el principal elemento que me va a permitir a mí luego entender fruto como estructura derivada del ovario fecundado, porque el fruto es el ovario fecundado y transformado. Eso es básicamente el fruto. Entonces, ¿qué tiene que ver con la posición del gineceo en la estructura de la flor? Dijimos que en la flor viene el pedúnculo y el pedúnculo, en la punta del pedúnculo, se ensancha formando el famoso receptáculo, ¿no? Bien, entonces, según la posición que el ovario, que es donde van a estar los óvulos, que va a ser el gametofito femenino. Eso lo vamos a ver en la clase que viene o en la otra. Según la posición en la que se inserta este ovario, voy a hablar de ovario súpero cuando
La posición del ovario está por arriba de donde nacen los otros ciclos florales. Es decir, yo voy a tener por debajo los sépalos, los pétalos, las anteras, y recién ahí se va a estar insertando el gineceo. En cambio, esta es más fácil de entender, la media es más compleja. El ovario ínfero es exactamente lo contrario. Es cuando, de alguna manera, el ovario se hundió, se fue para abajo, se hundió y se fusionó a este receptáculo. Entonces, lo que me queda es que el ovario está encerrado adentro del receptáculo y los sépalos, los pétalos y las anteras parecería que nacen por arriba del ovario, no por debajo del ovario. Entonces, si yo veo sépalos, pétalos y anteras que nacen y salen por debajo del ovario, hablo de ovario súpero, está por arriba. En cambio, si yo veo que el ovario está por debajo de desde donde nacen los sépalos, los pétalos y las anteras, hablo de ovario ínfero. En ese caso, lo que ocurre es, lo podría pensar como que el ovario baja y se fusiona con esta estructura basal, que es el receptáculo y que es el pedúnculo, o sea, la parte distal del pedúnculo que se acható y se volvió como una forma de plato. En el ovario medio, que es el más difícil de observar y que no es tan común, nosotros no lo vamos a ver en el TP, lo que yo tengo es que el ovario está por debajo de donde nacen, sí, desde donde salen las piezas florales como el sépalo, el pétalo y las anteras, pero no está fusionado al receptáculo. Entonces, si está por debajo pero no está fusionado, es ovario medio. Si está por debajo y fusionado es ovario ínfero. ¿Se entendió esto? Yo tengo una Sí. pregunta, el útero, Sí, no es una, porque se me hubiera ocurrido que era como una adaptación de protección del sí, ovario, el bajar, el estar en el receptáculo. exacto. Lo es. Ah, ok. Es O sea, esa exactamente eso. baja es una adaptación, perfecto. Sí, se cree que, entiendo yo que lo que se cree es que el ovario ínfero es el último que se gestó a nivel evolutivo y como una forma de protección adicional del ovario, digámoslo así, ¿no? O sea, adicional del óvulo y por ende de la semilla, pues ya voy a tener en la gimnosperma el óvulo no está encerrado en un ovario, el óvulo está expuesto. En las angiospermas ya el óvulo está protegido adentro de un ovario y en las que tienen ovario ínfero, además de que el óvulo está protegido dentro del ovario, está protegido dentro del receptáculo. Entonces es como que cada vez tienen una protección mayor, pensémoslo así. Perfecto. Bien, acá lo pueden ver perfectamente y de una manera hermosa. Vamos a ver entonces, vamos a entender ahora cómo está formado el ovario. Ahora nos vamos a centrar en el ovario, que es una de las estructuras eh, más importantes para entender, para poder entender el ciclo de fecundación de las angiospermas y de nuevo para poder entender cómo es un fruto y qué es un fruto como tal, ¿no? Pero básicamente, a ver si acá se ve, bueno, antes había una palabra que había aparecido que es carpelo. Bien, esto es porque como siguiendo con esta lógica de que la flor básicamente son hojas modificadas en distintos elementos, ¿no? Piezas florales, el ovario o el gineceo no es la excepción a esto. Entonces, lo que se cree es que el gineceo, el ovario, está formado por hojas modificadas que le llamamos carpelos, que básicamente son hojas que están plegadas sobre sí mismas. Pensémoslo de la siguiente manera. Pensemos que nosotros teníamos, voy a dibujar un cachito acá, pensemos que nosotros tuviésemos una hojita de esta manera y que de repente la enrolláramos
como si fuera un papel, pero no la vamos a enrollar así, desde el eje mayor la vamos a enrollar. Como siguiendo este eje que está acá, la vamos a enrollar, la vamos a plegar sobre sí misma. Acá, ¿se entiende? La voy a plegar así. Voy a estar plegándola como una hojita de papel. Entonces, lo que va a ocurrir al plegarlo es que esto que ustedes observan acá es un óvulo. Si yo la pliego sobre sí misma, ahora los óvulos me quedan encerrados, porque los óvulos estaban asentando, digamos, estaban formando a partir de la, las, los bordes, digamos, de la hoja, los dos bordes de la hoja, y al doblarla sobre sí misma me quedan encerrados por dentro. Lo vamos a ver acá con esta formita. A ver, creo que acá se ve. Sí, bien. Acá se entiende bastante bien. Los carpelos, por definición, son hojas evolucionadas que forman la parte femenina de la flor. ¿Cómo estaba formada la hoja, una hoja común, como se puede observar acá? Bueno, básicamente va a disponer, esto también lo vimos en el TP del otro día, la hoja va a disponer de una nervadura central y nervaduras que van saliendo cada vez más finitas hacia los costados. Eventualmente, estas nervaduras más finitas se convierten en nervaduras que atraviesan el borde de la hoja, que es lo que yo estoy marcando acá de color amarillo. Entonces, esta zona central corresponde a la nervadura principal, que es lo que acá se denomina como nervio carpelar. Cuando se transforme en el carpelo, esta hoja modificada transformada en carpelo, esa nervadura central de la hoja se va a pasar a llamar nervio carpelar. Y en el siguiente dibujo, que está acá marcado, lo que van a ver es que estos nervios que yo les marqué antes, o sea, esta nervadura central se va ramificando hasta que genera un nervio que atraviesa los bordes de la hoja. Esos nervios que atraviesan los bordes de la hoja se van a llamar, en la hoja modificada carpelo, nervios placentarios, porque van a ser literalmente desde donde se va a irrigar la comida hacia los óvulos, o sea, desde este nervio que atraviesa el margen de la hoja, conduce agua y savia, básicamente, se va a asentar una estructura que es la placenta, es un tejido muy chiquitito que va a nutrir, y desde donde se van a apoyar los óvulos. Entonces, lo que se cree es que en la evolución del carpelo, básicamente lo que yo voy a tener es que esta hoja, en origen forma de hoja, con su nervio central que irriga las láminas laterales, los óvulos se van a sentar sobre los márgenes y luego eso se va a plegar sobre sí mismo. Y esto aparentemente está bastante demostrado con dos casos. El primer caso es ver lo que pasa en las gimnospermas, que son plantas con semillas desnudas, es decir, no hay fruto y por lo tanto no hay ovario todavía como estructura, donde esto central, que está acá, es el carpelo, es decir, es la hoja modificada. Esto que ustedes ven acá, esto es la estructura reproductiva femenina de la cica, que la vimos en el jardín botánico. Esto que tienen acá no es más que una hoja transformada, con pelitos, y esto que está acá es cada uno de los óvulos. Entonces, en esta estructura, vamos a decir entre comillas, primitiva, lo que yo tengo es una hoja transformada para ser atractiva, bueno, protectora, etc. Y los óvulos están insertos en los márgenes de la hoja. Y esto se ve en Firmiana, que es una especie de angiospermas, que es de las pocas especies que no tiene precisamente los carpelos fusionados y cerrados entre sí, sino que el carpelo, o sea, la hoja reproductiva, está abierta, no está cerrada sobre sí misma. ¿Y dónde insertan los óvulos? En los márgenes de esas hojas, nutridos
por los nervios placentarios que van a recorrer esta parte, irrigados por la nervadura central que corre por el medio de la hoja. Entonces, ¿se entendió? Es complicado, por eso lo pregunto. Perdón, profe, entonces, los nervios placentarios eh, Irrigan irrigados a por los la óvulos. nervadura y están irrigados por la nervadura Central. central. Sí, por la nervadura central de la hoja. Entonces, en la evolución del carpelo como una hoja modificada, lo que tengo es, en primer lugar, la hoja abierta, los óvulos se insertan en los laterales de la hoja, en los márgenes de la hoja. Luego, que se ve acá en Firmiana. Luego, la hoja carpelar se empieza a cerrar sobre sí misma. Entonces ahora los óvulos ya no me quedan expuestos, me quedan encerrados, me quedan por dentro, porque esa hoja se cerró sobre sí misma. Y fíjense que lo que ustedes tienen acá, lo que se ve acá, es una visual de lo que sería un corte transversal. Es decir, si yo cortara a esta hoja que se cerró sobre sí misma y la viese cortada acá y la estuviera mirando desde arriba. Esto es muy difícil de explicar así. Hay que explicar. Hice un corte de tipo transversal, no longitudinal. No la partí a lo largo, no la partí por este eje. La partí así. Y la estoy mirando desde arriba. Entonces, si yo la miro desde arriba y la miro desde esa manera, voy a observar este dibujo. Y en este dibujo lo que veo justamente es que la hoja se plegó sobre sí misma y acá es donde está la nervadura central. Y en el lado exactamente opuesto, como se plegó sobre sí mismo, me encuentro con los márgenes de la hoja, o sea, la nervadura central estaba en el medio de la hoja, me encuentro con los márgenes de la hoja, que son estos que están acá, y las dos nervaduras que recorrían los márgenes de la hoja, y los dos óvulos. O sea, esto está plegado sobre sí mismo. ¿Lo pueden visualizar? ¿Se dan cuenta? Está difícil, profe. Está difícil, ¿no? Sí, yo entendí como que se hace un pliegue y se envuelve. Y quedan. Exacto, exactamente. Se hacen un pliegue y se envuelven sobre sí mismos. Sería así. A ver si se los puedo mostrar. A ver, espérate. Si yo dejo acá. Sí, como la forma de una canoa, es como que vuelve hacia el centro. Exacto, exactamente. Es como si yo tuviera esta hoja que son ustedes, porque son ustedes en el papel que miran la otra vez, y esto que está en el medio. Esta raya que está en el medio, supongamos que es el nervio, la nervadura principal de la hoja. Esta es mi hoja, esta es la nervadura. Al revés, porque si no, los voy a confundir. Así lo voy a hacer. Esta es mi hoja, la hoja es alargadita, ¿no? Tiene en medio este formato. Entonces, acá en el medio, está la nervadura de la hoja. Y acá, en los laterales, están los nervios que recorren los márgenes. Los óvulos se van a insertar acá al costado. Acá va a haber un óvulo, acá va a haber otro óvulo. Y de repente, el carpelo, la hoja carpelar, va a ser esto. Se cerró sobre sí misma. Y al cerrarse sobre sí misma, los óvulos van a quedar sobre estos márgenes por dentro, porque yo esto lo cerré sobre sí mismo. Y van a quedar exactamente opuestos a la nervadura principal, que es la que recorre a lo largo la hoja. Ese es el planteo Perfecto. de cómo... Ahí se entendió. ¿Se entendió, Profe, no? Es que esto es bien 3D. profe, Sí. pero lo que tiene que ver con la fecundación es por el viento o por el agua en este ejemplo. Ahí estoy Sí. confundida yo. No, pero Ah, es que son cosas que son distintas. La verdad que no sé cómo es la fecundación en Firmiana, honestamente. Pero sí, probablemente, casi con seguridad que es por viento. En Zika,
La fecundación, sí, tiende a ser por viento en Zika. Igual Sí, eso lo dijo Matías. Matías Ah. había dicho que en Zika, en es el por botánico, viento. Sí, sí, o por agua. Y sí, en este Sí, había ejemplo dicho parecería que que sí, sí, por las dos porque los cosas había óvulos dicho. están expuestos. ahí está. Había Sí, dicho por las dos cosas, Mati. por las dos cosas dijo Matías. Entonces, Sí, sí. señor. O sea, por factores abióticos, donde justamente no necesito este despliegue de colores para atraer sobre todo a insectos u otros polinizadores. Estamos todo en polinización abiótica. Como que vamos viendo cómo se va complejizando, básicamente. Bueno, entonces ahora que se entendió cómo es la formación de un carpelo, bueno, básicamente yo puedo tener, recordemos que, volviendo un poquito para atrás, yo creo que esta es la parte más difícil de entender, así que, volviendo un poquito para atrás, recordemos que, en general, en las dicotiledóneas, las piezas florales, cada una de ellas, está formada por un múltiplo de 4 o 5, o múltiplos de esos, ¿no? Y en las monocotiledóneas por 3 o múltiplos de 3. Entonces, lo que nosotros vimos hasta ahora es como si estuviese formado por un único carpelo, o sea, por un múltiplo de 1. Es una hoja que se dobló sobre sí misma para dar un ovario unicarpelar, que está formado por un único carpelo. Ovario unicarpelar. Ahora bien, puede ocurrir, que es lo más común, que en realidad ese ovario no sea unicarpelar, sino que esté formado por más de un carpelo fusionados entre sí. O sea, que yo tenga varias hojas que se doblaron y se fusionaron. Y ahí lo que me voy a encontrar es, por ejemplo, el caso, este está bueno, esto se ve muy bien en fruto, en el tomate, que es cuando lo que yo tengo, por ejemplo, son 3 o 5 carpelos que están fusionados entre sí, a ver, en donde, fíjense, esto que está acá es un carpelo doblado, esto que tengo acá es otro carpelo doblado. Y esto que tengo acá es otro carpelo doblado. Es como si se hubieran doblado 3 hojas sobre sí mismas y en el centro se hubiesen fusionado. Entonces, lo que me forman es un gineceo con un ovario tricarpelar, 3 carpelos, gamocarpelar, porque están unidos, gamo de unidos, de ali de separados, un gineceo gamocarpelar, tricarpelar, que forma 1, 2, 3 lóculos, es decir, 3 espacios, forma 3 lóculos sobre los cuales van a estar asentadas los óvulos que luego se van a convertir en semillas. Y lo que encontramos acá, básicamente, son variantes que nos podemos llegar a encontrar. Me reperdí. Vamos de nuevo. Bien. Lo que tengo son, si tuviese uno o más de un carpelo, que es lo que forma el ovario. Vamos a el primero, el marginal. La placentación, para que sepan lo que estaba refiriendo acá, ¿no? La placentación refiere a la forma, el lugar dentro del carpelo donde están ubicados los óvulos. Entonces, en este primer caso, yo tengo un ovario que está formado por un único carpelo, lo que vimos acá. ¿No? Ahí, ¿por qué no pasó? Ahí está. Lo que vimos acá. Tengo una hoja, como este caso, una hoja que se dobló sobre sí misma, entonces está formada por un carpelo, porque el carpelo es la hoja modificada y plegada sobre sí misma, convertida en la estructura femenina reproductiva de la flor. Entonces, lo que tengo acá es un único carpelo que se dobló sobre sí mismo y me generó un ovario unicarpelar, formado por un único carpelo. Y lo Claro, que ese sería el marginal, ¿no, profe? marginal es la... Ahí va. ¿Y qué pasa? Cuando pasa esto, los óvulos
quedan ubicados de una manera que se observa acá. Este es el corte transversal, si lo cortara así, y esta es la vista del corte longitudinal, o sea, si lo cortara, si lo cortase así, longitudinal y transversal. Entonces, lo que me muestra acá son las dos vistas, transversal Profe, y longitudinal. Sí, ¿te puedo agregar algo por por ahí? supuesto, obvio. Por ahí, el tema del corte longitudinal, Sí, eh, me divide el cuerpo en derecha e izquierda. tal cual, Para exactamente. dar más o menos un ejemplo para que se entienda un poco más lo Está de los buenísimo, cortes. está buenísimo. El corto del cuerpo a la mitad me divide en derecha e izquierda. En un corte coronal frontal o frontal me divide el cuerpo en adelante y atrás. Bien, Y en un corte axilar o transversal me divide el cuerpo en arriba y abajo. Y exactamente. la placentación, en resumen, tiene que ver con la ubicación de esos ovarios. ¿Cómo se van a ubicar esos ovarios? Ovarios no, óvulos. Óvulos. Óvulos, perdón. Sí, Los óvulos. óvulos. Exactamente. La placentación es cómo se van a ubicar, tal cual. Espectacular la explicación de Jessica. Cómo se van a ubicar esos óvulos adentro de la estructura del ovario, justamente. Y está muy buena la explicación. Esto que está acá es como si hubieras dividido arriba y abajo, porque es un corte transversal. Esto es como si hubieras dividido a la mitad en derecha e izquierda. Es un corte longitudinal. Y lo que se muestra básicamente en esta filmina, que, insisto, es muy difícil de entender acá porque esto hay que verlo abajo de la lupa, esto se ve abajo de la lupa y se ve muy bien, tiene que ver con cuántos carpelos, cuántas hojas modificadas me van a dar lugar a esta estructura, que es el ovario, cuántas están fusionadas entre sí, y dentro de esta fusión, dónde están ubicados, al seno de esta estructura, dónde están ubicados los óvulos. ¿Están ubicados en las paredes? ¿Están ubicados en la zona central? Como en la posición axilar, están ubicados en las paredes, digamos, del ovario, por lo tanto, la placentación, o sea, la ubicación de los óvulos es parietal en las paredes. Tiene un único carpelo y entonces la única ubicación posible es marginal, es decir, donde el carpelo se cierra en la unión de la hoja, donde la hoja se cierra sobre sí misma. Eso es lo que define la placentación. El elemento de la placentación, del número de carpelos y de la ubicación del ovario, si es súpero o es ínfero, es las características que van a definir el tipo de fruto. O sea, todo lo que está asociado al gineceo y las características del gineceo son los que van a definir de qué tipo de fruto voy a obtener después. Por eso es como tan importante entenderlo. Pero yo creo que esto se entiende muy bien. Cuando lo veamos. Esa es un poco la idea. Ahí está. Bien, continúo. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Profe, una cosita. Sí. Entonces, la placentación es lo que dijo Jessy, que tenemos que ver toda la ubicación de cada cosa, porque eso nos define El qué óvulo. tipo de fruto va a ser. Sí, la placentación es la ubicación de los óvulos adentro del ovario. Eso es la placentación. ¿Cómo están ubicados los óvulos adentro del ovario? Están Y esa ubicados ubicación. en las paredes, están ubicados en el centro. ¿Cómo están ubicados, digamos, no? Y cada ubicación nos define qué fruto va a dar. Sí, O sea, exactamente. listo, gracias. Exactamente. Exactamente. El tipo de placentación es algo que va a visualizarse muy bien en el fruto y es una de las características que se usa para clasificar a los frutos. Entonces es una característica importante para lo que viene después, que es fruto, básicamente. Pero bueno, insisto, yo creo que esto se aprende viéndolo abajo de la lupa y se ve. Y se ve y te das cuenta cuántos carpelos forman al coso, ¿no? Bueno, bien. Entonces,
último tema como para ir cerrando. Inflorescencias. Bien, entonces, una vez que vimos como los distintos aspectos de la flor que hay que tener en cuenta para entender la estructura de la flor y también para, digamos, ver las variantes que existen sobre flor a nivel morfológico en el reino vegetal, existe otra cuestión que tiene que ver con la inflorescencia. La inflorescencia es cuando yo en una planta no tengo una flor única, aislada, sino que en realidad lo que tengo es que esa flor, igual que la hoja compuesta que vimos el otro día, es la misma situación. En vez de tener una hoja simple, una flor simple y solitaria, lo que tengo es un conjunto de flores que están alrededor de un eje. Básicamente es eso, igual que en una hoja compuesta. Es como si se hubiese dividido, se hubiese ramificado, y ahora voy a tener en cada ramificación, va a terminar en una florcita. Ejemplo. No se trata de que tengan que aprenderse, insisto, todo esto de memoria, para nada. Ejemplo. Este es el ejemplo clásico. El ejemplo clásico y el más común es el racimo. En el racimo, lo que yo tengo es un eje central. Yo venía, ¿no?, con mi pedúnculo. Ok. Yo venía con mi pedúnculo que terminaba en una flor. Ahora, en lugar de tener un pedúnculo que termina en una flor, lo que tengo es un pedúnculo que me va a dar un eje de la inflorescencia, que es un raquis, básicamente, y cada raquis va a tener una ramificación que va a terminar en una flor. O sea, no sé si se dan cuenta que es exactamente lo mismo que una rama esto. Fíjense que esto es una rama que tiene una yema que me da una flor y abajo tiene una hojita. O sea, es el patrón de crecimiento de una rama. Lo que pasa es que lo que yo observo es la yema se convierte en pedúnculo y en lugar de que ese pedúnculo remate en un receptáculo y en una flor única, ese receptáculo se abre de nuevo y contiene muchas flores. En vez de tener una, tiene muchas. Ejemplo. Se ve mejor con un ejemplo. Asclepia puede ser. Sí. Ejemplos. Bien. Ejemplo de racimo que está bueno acá es el jacarandá. Igual que en una hoja compuesta. En realidad, lo vamos a ver bien cuando lo veamos en la práctica. Esto es lo mismo, ¿no? Pero en realidad, la flor del jacarandá es cada una de estas violetas que está acá, que en realidad se agrupan formando una inflorescencia. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se deriva de la rama vegetativa, la que va a aportar las hojas que hacen fotosíntesis, cuando la yema de la rama vegetativa se desarrolle en una rama reproductiva, no va a terminar en una única flor, sino que va a terminar en todo esto. Es decir, se va a volver a ramificar. Entonces, si la rama, que era una yema y se transformó en un pedúnculo, en vez de rematar en un pedúnculo y flor, remata en una ramificación que tiene muchas flores, ya no es una flor simple, sino que es una inflorescencia. Esa sería un poco la idea. Bien. Y esencialmente, en lo que se diferencian las inflorescencias es en la forma en la que esas flores se van a disponer a lo largo de este eje, que es el que va, este raquis, que es el que va a cargar las flores. Y existen una cantidad de variantes de inflorescencias como para que sea intensa la situación, pero básicamente se pueden distinguir dos tipos o dos grandes grupos de inflorescencia.
Y acá volvemos a la clase que estuvimos antes. Las que derivan de crecimiento monopodial y las que derivan de crecimiento simpodial. ¿Se acuerdan? Monopodial y simpodial, ¿no? Lo vimos en el jengibre. ¿Olis? Sí, profe, dijo que la monopodial continúa siempre como École qua. apical para arriba y simpodial. Bien, entonces, fíjense, inflorescencias que surgen a partir de un crecimiento monopodial, se les llama racimosas. Todo lo que veo acá son tipos, subtipos de inflorescencias racimosas, o sea, subtipos de inflorescencias monopodiales. Nosotros vamos a ver alguno en el TP. El primero, que es el clásico, es el racimo, el que tienen acá como A. Y el segundo, que también es muy conocido, es la espiga. La única diferencia entre este y este es que en el racimo cada flor tiene un pedicelo, o sea, tiene un tallito corto que lo une al raquis, al eje principal, mientras que en la espiga la flor es sésil, no tiene pedicelo, no tiene tallito. Pero fíjense que es monopodial porque está muy bien marcado cuál es la flor más vieja y cuál es la flor más nueva, en términos de cuál se produjo primero y cuál se produjo después. ¿Cómo está marcado en estos diagramas más viejo y más nuevo? Más viejo, el circulito es más grande. Más nuevo, el circulito es más chiquito. Entonces, fíjense lo que ocurre. En una inflorescencia, cualquier inflorescencia monopodial, como el crecimiento siempre es desde el extremo, o sea, desde el ápice, siempre sigo creciendo y sigo creciendo como una rama principal, las flores más viejas son las que están más abajo, son las primeras que se originan. Se origina esta, después sigue creciendo el eje, se origina esta, sigue creciendo el eje, se origina esta, sigue creciendo, se origina esta. Lo mismo pasa en la espiga, lo mismo pasa en esto que es la umbela, es típico de las umbelíferas como la zanahoria, donde, de nuevo, acá pasa que los entrenudos son muy cortitos, entonces parece que todo sale del mismo punto porque los entrenudos son muy cortos entre sí. Entonces, en vez de estar separado, acá nudo entre nudo, y que salga una flor y otra flor, parecen que salen todas del mismo punto. Pero de nuevo, la forma de crecimiento es la más vieja, la más nueva, la más nueva, la más nueva. El crecimiento siempre es hacia arriba. ¿Se ve cómo es en lo monopodial? Sí, Ah, en mayor tamaño en las más viejas. Sí. ¿Alguien habló más una también? cosa, Sí, sí, yo tengo una consulta. sí. Leyendo el apunte de lo de ¿De valla? morfología, Sí. sí, de Valla, se mencionaba el término nomofilo para las hojas adultas. Sí. ¿Se podría decir, o sea, se puede utilizar la misma terminología en este caso para las flores? O sea, las de abajo serían nomofilas y las de arriba protofilas. ¿Cuáles te referís? ¿Esto? Para esta hoja. Claro, No, se llama bráctea. Esto, la hoja que porta una flor, se llama bráctea. Ese es el nombre que recibe. ¿y Y la flor vieja tiene algún nombre? no, la flor es flor, digamos. O sea, acá en esta inflorescencia, lo que tenés es, toda la inflorescencia vendría a ser un racimo, o sea, todo esto es el racimo, donde tenés un eje central, que es el raquis, luego tenés una bráctea, y de cada bráctea va a salir un pedicelo y una flor. O sea, es toda esta estructura que es la flor. O sea, pero cada flor, por debajo de cada flor siempre hay una bráctea. O sea, la hojita, el equivalente al nomófilo, ¿no? O sea, el nomófilo, la rama. El equivalente en el mundo de las flores es bráctea flor. En el otro es nomófilo rama, acá es bráctea flor. Lamentablemente les encanta ponerle un nombre distinto a cada cosa, ¿no? Como, Sí, sí. pero Muy sí. bien.